Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto y placer saludarlos el día de hoy. Un día más que compartimos dentro de la materia de organismos nacionales e internacionales de la educación. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a estar hablando del contexto de la política educativa. Repito, el día de hoy vamos a estar hablando del contexto de la política educativa, ¿sale? Bueno chicos, este es un tema muy interesante porque a través del mismo vamos a situar en qué situación, vamos a situar en qué particular condición se encuentra México en relación a otros países de América Latina, hablando acerca del contexto de la política educativa, ¿sale? Vamos a hablar cuál es la situación de la política educativa que presenta México en relación a varios países o en relación al entorno que lo rodea, en especial pues América Latina. México forma parte de América Latina, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar, chicos. En primera medida es importante señalar que México ha sido uno de los países que más ha cooperado en materia internacional al Perdón, chicos, iba a estornudar y no quería salir el estornudo. Perdónenme, voy a continuar. Bueno, les decía yo que en primer lugar México, es importante señalar que México ha sido uno de los países que más ha cooperado, que más ha suscrito acuerdos internacionales en varias materias, ¿no? ¿Por qué? Porque la perspectiva de México, la perspectiva gubernamental de México es la cooperación, ¿no? Entonces ha sido uno de los países que más ha ratificado acuerdos internacionales en muchas materias y la educación no es la excepción. México es parte fundamental de todos los acuerdos que se toman en las organizaciones internacionales y sobre todo los que tienen que ver en educación. Cada año hay organizaciones internacionales como la ONU que presentan agendas de trabajo que han de realizar durante ese año. Por ejemplo, hay agendas de trabajo en materia educativa, hay agendas de trabajo que pretenden fortalecer ciertos sectores de la educación a nivel internacional y México pues ha sido cooperativo en la realización de esta agenda y además en comprometerse a realizar ciertos principios que establece la agenda internacional en materia educativa por parte de los organismos internacionales. Por lo tanto, para México sigue siendo una constante, sigue siendo una prioridad tener una educación equitativa, incluyente, de calidad, ¿verdad? Equitativa, incluyente, de calidad. ¿Por qué? Porque es importante señalar que dentro de nuestro entorno habemos personas con distintas características, más ahora que estamos sufriendo este fenómeno migratorio en el que pues las culturas, las realidades sociales se van mezclando y es importante ser empáticos en cuanto a las necesidades educativas de miembros de esta sociedad que originalmente no se criaron acá, que vienen de otros lugares y que pusieron otras costumbres, otras tradiciones, otras formas de ser, estar, actuar. Es importante ser empáticos, por eso para México sigue siendo una prioridad el hecho de fortalecer una educación incluyente, equitativa, de calidad, etcétera. Bueno chicos, vamos a revisar cuál es la situación de México en cuanto a su política educativa en relación al contexto que lo rodea. México es uno de los países de América Latina con mayor ingreso, con mayor productividad o con mayor nivel de Producto Interno Bruto, de riqueza del país, ¿sale? México es uno de los países más ricos en cuanto al ingreso que tenemos en nuestro Producto Interno Bruto en comparación con varios países de América Latina. Sin embargo, la mala utilización de estos recursos, de estos ingresos, se ve reflejada en que a pesar de que México es uno de los países que más ingreso tenemos, es uno de los países que además tiene o refleja los mayores índices de pobreza. Imagínense cómo está esta situación tan paradójica, ¿no? México es uno de los países de los que más ingreso retiene, pero es uno de los países además que tiene mayores índices de pobreza. Esto genera una gran problemática en cuanto al sector educativo, chicos. ¿Por qué? Porque la pobreza
es casi siempre una de las razones que impiden a las personas acceder al nivel educativo, acceder a una educación, permanecer en una educación, pues por fenómenos como la pobreza hay mucho fracaso escolar, hay mucho abandono escolar porque las personas se salen por trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta realidad, ese contexto que vive México en cuanto a que es uno de los países con mayor índices de pobreza, afecta enormemente la calidad educativa y la política educativa que se ha de instaurar en el país, porque entonces la política educativa instaurada al país debe premiar esa situación, que somos un país con muchos habitantes pobres y que por eso hay que fortalecer esta idea de la importancia de la educación para el mejoramiento de oportunidades y para la adquisición de nuevos pensamientos que permitan nuevas realidades, ¿verdad? Otra de las problemáticas en comparación a otros países es que México presenta una gran cantidad de zonas indígenas y por tanto de habitantes indígenas. Esto, aunado a la pobreza, provoca grandes problemas porque en México falta mucho esto de promover la educación incluyente, equitativa y pues bueno, en México hay todavía muchísima discriminación, muchísimo rechazo en cuanto al tema de los indígenas, en cuanto al tema de una educación equitativa, una educación conforme a las necesidades de estos sectores de la población, además de educación que se adecue a sus formas de actuar, de ser, de estar, de comportarse dentro de la sociedad, de sus costumbres, de sus tradiciones, que no las atropelle. Entonces, a México le falta muchísimo en esta parte, en la parte de la inclusión educativa, sobre todo para zonas indígenas, ¿verdad? Bueno, chicos, todas estas realidades, todos estos obstáculos que les he ido platicando a lo largo de la clase, pues refieren grandes retos para el país, ¿no? Generalmente en América Latina, la mayoría de los países de América Latina, pues deben de tener una consecución clara de su política educativa en sus leyes, ¿no? México no es la excepción. México tiene la Ley General de Educación, en la que derivan pues las condiciones básicas de la política educativa que ha de instaurarse en el país. Una de las características principales de nuestra política educativa es el centralismo de la educación en la federación. Por lo general, en nuestra realidad educativa, la federación, la parte federal de nuestro estado, tiene muchísimas obligaciones y muchísimas responsabilidades en cuanto al desempeño de la educación en todo el país, tal como debe ser. Sin embargo, hay muy poca distribución de atribuciones entre los órganos locales y hay muy poco conocimiento también en cuanto a cuáles son las funciones específicas de los organismos locales en cuanto a la educación y cuáles son las funciones específicas de los organismos federales en materia educativa, cosa que contrasta mucho con los demás países que forman parte de América Latina. Porque en los otros países, en la mayoría de países que conforman el entorno de América Latina, no solo hay poquitas leyes en materia educativa, hay un cúmulo de leyes en las que se explica de manera amplia qué facultades corresponde a cada órgano, y a pesar de que la mayoría de los países de América Latina tienen una educación federalizada, sí queda claro cuáles son las funciones que le pertenecen a los organismos locales, cosa que en México pues está muy distante de suceder esa realidad. Generalmente acá no hay una distribución clara de funciones y eso provoca muchísimos problemas a la hora de ejecutar políticas educativas adecuadas que lleven a la calidad educativa del país, ¿verdad? La agenda para el desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas menciona varios aspectos fundamentales en cuanto a la educación. Si tienen la oportunidad de consultarla, la pueden encontrar como Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, que es la agenda que está
válida hasta el año 2030 por parte de la ONU. Les decía yo que México y varios países de América Latina se han sumado a esta ardua tarea de cumplir los objetivos educativos que establece la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Esperemos que así sea, esperemos que se cumplan, chicos. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, el contexto de la política educativa de nuestro país es ese, ¿no? Esos son los obstáculos que presenta, ese es el contraste que hay con los demás países que forman parte de América Latina, ¿no? Obstáculos, aparte que somos un país muy poblado, chicos, somos un país con muchísima población, ese es otro de los obstáculos, que somos un país pobre, ¿no? Somos un país en que hay mayoría de zonas indígenas, somos un país en la que hay además muchísima población. Todos estos factores cuentan muchísimo a la hora de implementar políticas educativas adecuadas y de que la ejecución de estas políticas educativas sean las correctas. Por eso la importancia, chicos, de generar este contraste con otros países que permitan pues traer de ellos, ¿verdad?, el conocimiento adecuado, óptimo para poder aplicarlo en nuestro país. Cuídense mucho, chicos, nos vemos la próxima clase, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy, que Dios los bendiga.